Beto Ortiz asegura que las pruebas contra Martín Vizcarra son contundentes y lo llevarán pronto a prisión. El juicio en curso lo señala como responsable principal, mientras Vizcarra intenta desviar la atención con estrategias mediáticas. La justicia lo tiene cercado. Esto voy a la pregunta sobre Martín Vizcarra, ¿no? Yo creo que todas las pruebas indican en abundancia a que Martín Vizcarra va a terminar tras las rejas dentro de muy poco tiempo. Este juicio que se ha iniciado es un juicio claramente inculpatorio hacia Martín Vizcarra y a mí me causa a veces gracia, por decirlo de alguna manera, la forma como él se refiere, ¿no? Además, tengo claro que él está en medio de la construcción de un psicosocial para desviar la atención sobre lo que es su verdadero problema, enfrentar a la justicia. Martín Vizcarra dice que él es el único procesado en este juicio que se está llevando en su contra y que... Ortiz destaca que los cómplices de Vizcarra ya han colaborado eficazmente, entregando pruebas y testimonios que confirman cómo operaron los sobornos. Esto deja al expresidente como el único responsable directo de los delitos investigados. No existen otros inculpados. Hay una razón para eso. Todas las otras personas que cometieron el delito con Martín Vizcarra y que fueron cómplices con él o coautores con él de estos delitos, todos los demás se han acogido a colaboración eficaz. Y eso significa que todos han mostrado las pruebas de la comisión de esos delitos. Y por lo tanto, el único que no lo ha hecho, que es Martín Vizcarra. Beto menciona detalles sobre los pagos ilícitos de más de 2.3 millones de soles que Vizcarra habría recibido. Los testimonios describen minuciosamente cómo se negociaron, pactaron y entregaron las coimas, consolidando la evidencia en su contra. Vizcarra queda como el centro de la operación de esos delitos. El señor José Manuel Hernández, el gerente de ITSA, en fin, cada uno de los representantes de las empresas han mostrado las pruebas y han dado sus propios testimonios sobre la manera como se generó, cómo se entregó la coima, cómo negociaron la coima, cómo pactaron la coima y cómo entregaron la coima al señor Vizcarra, estos 2.300.000 soles que es parte de este proceso. O sea... Ortiz critica que Vizcarra no tenga impedimento de salida del país. Advierte que podría escapar a Bolivia o Canadá, usando su influencia política, e incluso hacer campaña desde el extranjero para eludir la justicia. Yo creo que el señor Vizcarra tiene los días contados en relación al sistema de justicia. Creo que es un error que no le den un impedimento de salida del país. El hecho de haber variado esta medida, hoy día el señor Martín Vizcarra puede salir del país y creo que sobre eso hay que tener mucho cuidado porque no me extrañaría que termine en Bolivia, ¿no es cierto?, con sus contactos de su amigo Arce, o que termine sabe Dios dónde, o en Canadá, o sabe Dios dónde, o en España, y evite una futura o se vaya a través de una extradición para evitar responder ante la justicia. Para Beto, Vizcarra es un traidor nato. Traicionó a PPK, al fujimorismo y a sus propios aliados. Desde sus primeros días en política, su historial muestra deslealtad constante, lo que define su carrera política. Y es más, hacer campaña desde el exterior, ¿no? Entonces creo que de eso hay que cuidarse de Martín Vizcarra. De eso hay que cuidarse. Ahora, tú sostienes que has sido testigo de la traición de Vizcarra. Y a estas alturas para todos queda claro que la traición está en su ADN, es un traidor nato, ¿no? A PPK, al partido, a los electores. Él cada vez que puede y tiene la oportunidad, ¿no?, saca la vuelta. ¿Cuál es esa traición de la que fuiste testigo? Bueno, yo recuerdo que Martín Vizcarra llega precisamente traído por José Manuel Hernández, que era parte del equipo PPK, con quien los unía una amistad que venía en la década del 80. Ellos habían participado juntos en un proyecto que se llama Pasto Alto o algo por el estilo en Moquegua. Beto narra cómo Vizcarra llegó al gobierno gracias a José Manuel Hernández y luego traicionó a PPK, negociando con el fujimorismo para tomar el poder. Más tarde, traicionó a Keiko Fujimori y al propio Hernández. ¿De la que fuiste testigo? Bueno, yo recuerdo que Martín Vizcarra llega precisamente traído por José Manuel Hernández, que era parte del equipo PPK, con quien los unía una amistad que venía en la década del 80. Ellos habían participado juntos en un proyecto que se llama Pasto Alto o algo por el estilo en Moquegua.
y José Manuel Hernández, digamos, basado en esa amistad, lo convence a Vizcarra, o más bien lo convence a PPK de que lo lleve a Vizcarra, y luego, digamos, termina traicionando a PPK en todas estas negociaciones con el fujimorismo para hacerse de la presidencia. Y luego traiciona al fujimorismo. Estando en el gobierno, a pocos días de haber asumido el cargo, traiciona a Keiko, se niega a recibirla, a volverla a recibir. Ya antes la había recibido no siendo presidente, pero siendo presidente ya no la quiso recibir y luego simplemente le da la espalda y luego genera todas estas condiciones legales para que la señora Fujimori y PPK terminen en la cárcel, ¿no? Bueno, PPK con detención domiciliaria, prisión domiciliaria y Keiko en... José Manuel Hernández, considerado hermano por Vizcarra, terminó siendo traicionado. Este rompimiento llevó a Hernández a acogerse a la colaboración eficaz tras descubrir que Vizcarra planeaba inculparlo por los delitos. Le da la espalda y luego genera todas estas condiciones legales para que la señora Fujimori y PPK terminen en la cárcel, ¿no? Bueno, PPK con detención domiciliaria, prisión domiciliaria y Keiko en la cárcel, literalmente. O sea, traiciona a PPK, traiciona a Keiko. Y luego traiciona a José Manuel Hernández. Traiciona a José Manuel Hernández, que era su amigo de toda la vida, de quien decía él es mi hermano. José Manuel Hernández, mi hermano, que venía de la década del 80, habían participado en muchas cosas, y lo traiciona al punto que José Manuel Hernández termina siendo el colaborador eficaz por una razón. Y esto lo sé por un grupo de abogados y de fiscales. Martín Vizcarra se prestaba a denunciar él a José Manuel Hernández. O sea, él... Ortiz revela cómo Hernández se adelantó al plan de Vizcarra de usarlo como chivo expiatorio. Esta traición final confirma el patrón de deslealtad del expresidente y consolida las pruebas que lo tienen al borde de la justicia. Y cuando José Manuel Hernández se entera de que le estaban preparando el expediente para denunciarlo a él, José Manuel Hernández se ve en la necesidad de tener que ir él y acogerse a la colaboración eficaz para evitar de que Martín Vizcarra le termine echando la culpa solo a José Manuel Hernández. Y ahora se ha convertido en el testigo clave, ¿no? Y es el testigo clave porque es la persona que tiene más información de Martín por lejos, ¿no? ¿Cómo impactaría una eventual extradición de Vizcarra en el escenario político y judicial del país? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información. Hasta la próxima.